Bienvenidos nuevamente aquí a Proyecto Orión y en esta oportunidad tenemos a Nicolás Molás, que viene del canal Los Liberales, y junto a David Villalba vamos a discutir un tema bastante interesante. Se sabe mucho de la fortuna de los deportistas, de los estrellas, pero se sabe también mucho poco sobre las fortunas por la parte de las religiones. Sabemos que hay muchos pastores evangélicos que tienen fortunas multimillonarias, gurúes, que están en muchas partes del mundo, poseedores de propiedades, cuentas bancarias de dudosas procedencias, pero de los sacerdotes católicos, que se sabe sobre sus salarios y su vida, se sabe bastante poco. Se sabe que también los muchos religiosos van conducidos, por ejemplo, con casas de lujo, carros de último modelo, y la pregunta es, ¿de dónde sacan este dinero? En este conversatorio traeremos aquí a los pocos conocidos como los papas de la Iglesia Católica. ¿Existió algún papa que murió en la pobreza realmente? ¿Por qué el Vaticano tiene tanta opulencia? Para ello tenemos como invitado de lujo a Nicolás Moraz del canal Los Liberales, un gran canal que ha conversado de estos temas, del cual me llamó mucho la atención un video que hizo hace 3 meses, que se titula La fortuna secreta de Francisco, el papa más corrupto, imperio de la avaricia en el Vaticano, y a partir de ese video vamos a ir desarrollando estos temas. Y también traemos a David Villalba, como de costumbre, todos los líderes. Entonces, Nicolás, bienvenido aquí en Proyecto Orión. Bueno, muchas gracias por la invitación, será un placer conversar con ustedes. Ante todo, me gustaría, por el estricto valor informativo que tiene dicho material, recomendarles una entrevista que realicé hace poco a alguien que yo he seguido con mucha atención y que es fuente mía hace un tiempo, que se llama Rafael Bueno, que es un hombre que formó parte de la comisión directiva de Cajasur en Andalucía, un banco muy importante de España. Y ha realizado realiza de hecho una auténtica lucha quijotesca contra la corrupción de la élite financiera católica, concretamente la mafia de los curas banqueros. Hay que tenerlo, mafia de los curas banqueros, literalmente. A este hombre lo han amenazado de muerte. Él cuenta la historia de Sor Clara Moya en esta entrevista, que se titula Descubre la tenebrosa mafia de los curas banqueros que eliminaron a una monja. Él cuenta la historia de Sor Clara Moya, una clarisa, cuyo convento fue básicamente confiscado por el cura que dirigía este banco y ella que expuso el negocio inmobiliario que realizan con los conventos y los desahucios a monjas ancianitas. La internaron en un manicomio y luego murió en un sospechoso evento cardíaco, siendo que no tenía ningún problema previo y su historial clínico no dejaba constancia de ninguna cardiopatía. Entonces, ya como para introducir, creo que es un material bastante interesante. Quienes terminen este video, que vayan a ver ese reportaje. Ustedes me pasaron un cuestionario, yo desarrollé algunas palabras al respecto. Ante la pregunta de si existió algún papa pobre, yo debo contestar que la respuesta no puede ser tan sencilla, pues es una pregunta compleja. Tenemos que recordar algunas cosas primero. El papa no solamente es el líder de la religión que tiene mayor feligresía en Occidente, sino que también es el administrador de la institución más poderosa y duradera de la historia occidental, que ha intervenido de manera decisiva en las vidas espirituales, políticas y materiales de los individuos. Por eso, para responder esta pregunta, tengo que hacer un breve repaso sobre los orígenes de la Iglesia Católica, para lo cual voy a ceñirme a la obra Los enemigos del comercio, escrita por el gran filósofo e historiador español Antonio Escotado. Escotado señala a Jesús como una figura espiritual claramente pobrista. No solo Jesús predica la austeridad, sino también la convicción de que la riqueza en sí misma es un obstáculo moral y espiritual. Aconseja vender lo que uno posee y dárselo a los pobres, una invitación a renunciar a la propiedad, con la cual yo personalmente respeto mucho a los creyentes, pero yo no estoy de acuerdo con esa acepción, con esa visión, que luego ha ido mutando en el catolicismo y también a partir de la Reforma y la Contrarreforma en general ha ido mutando en
en la religión cristiana, pero está bien claro en el Nuevo Testamento, el bienaventurado los pobres, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Hay una hostilidad hacia el comercio que está retratada en la expulsión de los mercaderes del templo, que eran mercaderes que no estaban ahí vendiendo alhajas, estaban vendiendo ofrendas rituales, ¿no? Estaba contemplado dentro del rito hebreo tradicional. Hay una visión apocalíptica también que dice que la acumulación de bienes terrenales es inútil en vistas a que, bueno, ya está escrito, va a ser inminente la llegada del reino de Dios. Hay una influencia a su vez que viene de una serie de comunidades judías protocomunistas que eran sectas dentro del judaísmo, los esenios y los ebionitas, básicamente de donde viene Juan el Bautista, o por lo menos de donde se nutre Juan el Bautista, que es este primo de Jesús, que es quien lo inicia también, digamos, en lo que es la cuestión religiosa. Y la iglesia primitiva era una comunidad anticomercial. Seguían el ejemplo pobrista del Mesías, se financiaban en la clandestinidad cuando no tenían acceso a ningún tipo de recurso estatal porque eran perseguidos, se financiaban con las donaciones, con la entrega completa de los bienes que hacía cada persona que pasaba a integrar las iglesias cristianas. Es interesante además destacar que el imperio no los perseguía de manera generalizada a los cristianos primitivos, a los primeros cristianos. En realidad los perseguían, y esto lo recoge ya, por ejemplo, Voltaire en el Tratado sobre la Tolerancia, los perseguían los judíos perseguían a los cristianos primitivos. Los judíos denunciaban por blasfemia, por distintos crímenes, por actividad subversiva a los cristianos en otros territorios del imperio, y los romanos a veces les hacían caso y a veces no. Los cristianos que terminaban en los coliseos devorados por los leones llegaban ahí generalmente por denuncias de los judíos que tenían una obsesión con exterminar al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo es una religión proselitista que no impone prerrogativas de raza. Entonces lo veían como una gran amenaza, porque tomaba buena parte del cuerpo teórico judío, pero renunciaba a la idea del pueblo elegido. Por lo tanto tenía, y lo quedó absolutamente demostrado, un inmenso potencial de expansión, que al principio fue espontánea, luego dejó de serlo a partir de que se cristianiza el imperio. El imperio no se cristianiza por casualidad. La cristianización del imperio ocurre precisamente cuando Roma había agotado un modelo que se basaba en la conquista, el saqueo, o sea, un modelo económico clerical militar. O sea, básicamente centrado en qué quitarle a los nuevos territorios conquistados. Tenían un sistema de tributos bajos, sí, y dejaban que los pueblos conquistados hasta ese momento tengan cierta libertad de costumbres, lo cual, por ejemplo, está retratado en la cuestión de Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no interviene, son los judíos los que deciden matar a Jesús. Bueno, eso cambia, ese paradigma cambia cuando ya no queda nada más por conquistar, por haber desatendido, por haber despreciado el potencial de la industria y el comercio. Si bien Roma tenía industria y comercio, no era una sociedad especialmente productiva, termina pagando un precio. Cuando ya no queda nada por conquistar más que unas islas llenas de madera donde estaban los anglos, que era difícil rentabilizar eso, cuando se termina ese modelo hay que empezar a sacarle más a los pueblos conquistados. Entonces los pueblos conquistados empiezan a rebelar. Entonces cuando hay que adormilarlos, se vuelve espectacularmente conveniente la creencia de que el esclavo debe dar la otra mejilla, de que es mejor ser pobre en esta vida porque se terminará conquistando una vida eterna, que será recompensada la privación en esta vida que al fin y al cabo es mundana y terrenal, y al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay una conveniencia absoluta en que el cristianismo se convierta en una religión obligatoria. A partir de esa fusión, la de la iglesia, que era primitiva, que era perseguida y pasa a ser dominante y pasa a ser impuesta y pasa a convertirse en un poder político, a partir de entonces ya no vamos a ver ningún religioso, ningún líder religioso de esta corporación en la verdadera pobreza, ni mucho menos, ni mucho menos. El Papa originalmente no era ni siquiera el obispo de Roma,
se convirtió a partir de la cristianización obligatoria y compulsiva en el obispo de Roma, pero era un término genérico para referirse a cualquier padre espiritual de distintas comunidades. O sea, no es tan lineal como nos cuentan de que siempre hubo un solo papa. Esto realmente empieza con el Edicto de Milán en el año 313, cuando el emperador Constantino firma no solo la legalización del cristianismo, sino la restitución de bienes que habían sido confiscados a todo tipo de comunidades, y además los provee de donaciones imperiales de recursos y tierras. Entonces, a partir de entonces, la Iglesia se convierte en un grupo de poder, en un grupo que además tiene poder económico en una época de pobreza, porque comienza el declive de un imperio romano que, por cierto, había caído en una especie de presocialismo, pan y circo, se repartía la comida y el entretenimiento en forma gratuita a sus súbditos, a sus plebeyos, a sus ciudadanos. Y para sostener eso, bueno, había que tener países y territorios que saquear. Ya cuando no quedaron más, cuando no fue más rentable, había que empezar a convencer a la gente de vivir con menos, que es algo parecido a la Agenda 2030, que dice que el pecado original es consumir y al final la redención y la salvación del medio ambiente va a venir a través de que aceptemos tener menos, vivir con menos. O sea, no es tan distinto. Ahora se está promoviendo un tecnofeudalismo, en aquella época se estaba caminando hacia el feudalismo, con una bendición de pobreza, etc. Bueno, la vocación de la Iglesia a partir de entonces va a ser la acaparación de los bienes materiales en sus manos, a través del discurso de bendita pobreza y que nadie va a ganar. O sea, que el lucro, directamente San Agustín dice que el lucro, la actividad del lucro es el vicio social por excelencia. O sea, literalmente esto es muy incómodo para muchas personas, tanto para los creyentes que no son de izquierda, como para los izquierdistas que no son creyentes. Pero es la verdad. O sea, hubo un gran experimento comunista que fue la Edad Media. Fueron 1000 años, que está bien, tienen muchísimos matices, es un periodo muy amplio, pero comienzan con la extinción del comercio. De hecho, hay una prohibición del comercio que la lleva adelante Carlomagno, que fue el primer emperador analfabeto de la historia y que estaba asesorado por su hijo Luis el Piadoso, que luego lo hicieron santo, y prohíbe lo que quedaba de actividad comercial, que ya estaba desapareciendo. Se prohíbe la circulación del dinero. Las familias terminan enterrando lo que quedaba de dinero o lo cuelgan en las paredes como adornos. Es una época caracterizada por una miseria atroz y donde incluso el señor feudal no vivía tan bien. A lo sumo podía tener un colchoncito mientras los vasallos, los siervos de la gleba dormían con las vacas, pero estaban todos bastante igualados en la pobreza. No había propiedad, de hecho se prohibió que se pueda vender o comprar porque se suponía que eso perjudicaba a las futuras generaciones. Había una doctrina donde básicamente el poco circulante que había era para donaciones a la iglesia, donde la poca actividad comercial que había era para peregrinaciones y lo que hoy se llamaría turismo religioso. Y se llegó a un punto donde 2/3 partes de la población de esa Europa murieron de hambre y de peste. La iglesia no solo monopolizaba los bienes, monopolizaba los conocimientos, le prohibió los libros al resto de la humanidad. Mientras tanto, donde había otra forma de ver las cosas, como en Bizancio, que también era cristiano, pero no se regía por la iglesia de Occidente, o en los dominios de Al-Andalus, que en ese entonces estaban, digamos, administrados por taifas y por los árabes, había libertad religiosa y había mucha prosperidad, a tal punto que, de hecho, tenían, digamos, los cristianos colindantes que sufrían la explotación de Roma, terminaban vendiendo a las hijas y a los hijos como prostitutas a Bizancio y a los árabes, para tener algún ingreso, para no morir de hambre, que era el destino que tenían la mayoría de los europeos. Bueno, entonces la iglesia se erigía como un centro de poder económico y político absoluto. Era algo parecido al Politburó de una dictadura comunista. Era un gobierno mundial, transnacional, donde además había sociedades que estaban totalmente incomunicadas. El feudo es, digamos, una comunidad campesina que generalmente está rodeada de árboles. Hicieron crecer árboles en los antiguos caminos romanos. Estaban todos aislados y lo que los unía, lo que los vertebraba, era la obediencia a Roma, era la obediencia al Papa finalmente. Eso cambia a partir de la Revolución
digamos, de lo que es el Renacimiento, eso cambia. A partir de que la sociedad civil se empieza a empoderar, a partir de que los siervos huyen, por más que estaban amenazados de muerte en caso de abandonar los feudos, y vuelven a las viejas urbes abandonadas, y empiezan los burgos, y empieza la producción capitalista, empieza la división del trabajo, recomienza, digamos, la civilización. Es increíble cómo en muy poco tiempo regresa la prosperidad a Europa y florecen las artes y las ciencias y el dinero. Claro que la Iglesia va a estar pujando obsesivamente por sacar el mayor partido posible, también de ese enriquecimiento, aunque ya no puedan ser monopolistas, tratan de morder lo más posible. Ahí aparecen figuras, por ejemplo, como los papas Borgia, se compran los papados. Las grandes familias pujan por ese puesto, que es como, a ver, hoy las corporaciones o las fundaciones pueden estar peleando por tener al secretario general de la ONU. Significa que es un puesto con el que van a poder generar negocios en 180 países. En este caso, bueno, eso era para ellos el papado. A ver, ¿por dónde más podemos ir? Bueno, la Iglesia se fue consolidando poco a poco como una máquina imperial. Ya no hubo papas pobres, básicamente, desde que se institucionalizó la Iglesia Católica. Ustedes tenían otra pregunta, que era lo de pedir dinero para vender las gracias de Dios, ¿verdad? Sí, que eso creo que comienza con León XIII, porque él quería aumentar el negocio y quería aumentar la recaudación. Entonces se le ocurrió la brillante idea de generar la venta de la salvación, ¿verdad? No sé si vos tenés algún dato sobre eso, Nicolás. La venta de indulgencias o cobrar dinero por el perdón divino, lo cual es, o sea, puede ser muy urticante, ¿no? Para quien realmente cree que haya alguien que está vendiendo el perdón de Dios a cualquier delincuente si pone una suma X, ¿no? Pero eso no comenzó con León XIII, que León XIII fue un papa bastante controvertido, pero bueno, empezó mucho antes, tiene raíces mucho más antiguas y fue probablemente la causa principal de la reforma luterana del siglo XVI. Las indulgencias comenzaron a desarrollarse en la Edad Media precisamente, alrededor del siglo XI, como una forma de incentivar actos piadosos, penitencias, peregrinaciones y donaciones a la Iglesia. En sus inicios las indulgencias se concedían por méritos espirituales o acciones concretas, no por dinero. Cuando empezó a requerir dinero, la Iglesia encontró en esta doctrina una forma de obtener nuevos ingresos. Los prelados y las autoridades eclesiásticas comenzaron a otorgar las indulgencias, no solo como penitencia, digamos, no solo buenas obras, sino a cambio de ciertas donaciones y una gran campaña para recaudación de fondos. Las cruzadas, las famosas cruzadas, donde murieron muchísimas personas, incluso se llevó a morir a miles de niños a esas guerras santas, fueron expediciones militares religiosas con el fin de recuperar Jerusalén y los lugares sagrados de la Tierra Santa que estaban bajo control musulmán. Y ahí fue cuando se volvió obsesiva la cuestión de las indulgencias. Recordemos que Europa estaba sumamente empobrecida, pero para que las familias se deshagan de los tesoros que tenían guardados hace generaciones, lo poco que tenían, o lo que les quedara, o las joyas, o las reliquias, o incluso los señores vendieran entregasen sus escasos bienes. Bueno, hicieron este tema como incentivo, lo de te vas a ganar el cielo, te vamos a garantizar el cielo a cambio de que nos entregues todo lo poco que te queda. En 1095 el Papa Urbano II concedió una indulgencia plenaria a todos los que participaron en la primera cruzada, por ejemplo. O sea, se remitía a cualquier pecado, aunque sea asesinato, violación, pederastia, lo que fuere, cualquier pecado más que cometiesen en el camino, con lo cual además estaban legitimados para saquear, para ser vándalos, para robarle a las sociedades que no estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia de Roma y eran más ricas. Así que bueno, básicamente les estaban dando rienda suelta para su lujuria, para todo lo que se les ocurriese, ¿no? Un ejemplo paradigmático es la torre de manteca de la Catedral de Nuestra Señora de Rouen, en Francia, porque el apelativo popular de esta torre se debe a que el dinero para su construcción provino de la venta de indulgencias que perdonaban de antemano que se coma manteca durante la Cuaresma, ¿no? En el periodo de ayuno y de abstinencia. A partir de León X, ahora que tenemos un León XIV, ¿no? A partir de León X, proveniente de la poderosa familia Medici,
se hizo mucho más popular el sistema de indulgencias ya a nivel continental en toda Europa para financiar el embellecimiento de la Basílica de San Pedro, por ejemplo, los frescos del pobre Miguel Ángel, que estaba totalmente esclavizado en la Capilla Sixtina. Es muy interesante ver qué pintaba Miguel Ángel, ¿no? Se burló del Papa, se burló de todos los tipos que lo tenían ahí sometido en los grabados, le ponía la cara a los personajes más libidinosos y más pecadores y más viciosos del Antiguo Testamento. En sus frescos le ponía la cara del Papa, ¿no? Se cuenta que León X, con un estilo muy despilfarrador, llegó a decir que el banquero de Dios nunca debe estar en bancarrota. Así que se veía así, como el banquero de Dios. Todo lo que fue además la Contrarreforma fue quizás el primer ejercicio de marketing masivo que existió. Para seducir a los fieles de que se queden con los católicos, hicieron las catedrales y las iglesias más bellas, más suntuosas, mejor decoradas. Era todo un espectáculo publicitario, justamente cuando los fieles empezaban a tener de nuevo recursos, porque se había abandonado esa teocracia de la Edad Media y poco a poco iba creciendo la burguesía que trataba de autogobernarse. El principal promotor de las indulgencias en Alemania fue el monje dominico Johann Tetzel, bajo la supervisión de la colecta de fondos quedó a cargo el clan de banqueros Fugger. En 1517 Lutero publicó sus 95 tesis para denunciar la corrupción en la iglesia, de hecho las clavó en la puerta de una catedral que él consideraba una mercantilización indebida del perdón divino. Lutero argumentaba que la salvación era un don de Dios que se conquistaba a través de la fe, no que se pudiese comprar con dinero. Irónicamente, igual ahora las iglesias protestantes recaudan a 4 manos, pero bueno, el origen de la reforma estaba aquí. Después, por supuesto, también Lutero tuvo que aliarse a muchos príncipes alemanes y bendecirles muchas cosas inconfesables para que prospere su marco conceptual. Pero bueno, básicamente también tenemos la aparición del diezmo a partir del siglo IV, ¿no? La iglesia institucionaliza el diezmo como una forma de financiamiento estable. Durante la Edad Media era un impuesto obligatorio. Hay que considerar que el siervo era un esclavo depauperado. ¿Qué significa esto? En la era romana al esclavo se le garantizaban las auxilias, pan, techo, vestido. El siervo ni siquiera tenía garantizado eso. O sea, el siervo tenía que producir un pedazo de tierra con la pobreza más absoluta y de lo que produjese él le tenía que dar tanto por ciento al Señor, 10% a la iglesia y con suerte tenía que sobrevivir con lo demás. Muchos no lo hacían, morían de hambre. O sea, ese es el nivel de pobreza al que se llegó, cuando de hecho se dice, bueno, el cielo va a ser para los esclavos, los últimos serán los primeros. En la época de esplendor de Atenas había 9 hombres libres por cada esclavo. En la época final de la Roma cristiana había 10 esclavos por cada hombre libre y después eso se convirtió en la servidumbre masiva. Pero bueno, en fin. Con el tiempo, el diezmo, a ver, no hasta varió. Hoy tenemos diezmo. Exactamente. Hasta hoy tenemos diezmo. Tuvimos hace poco el escándalo del óvulo de San Pedro, que yo lo reitero mucho, 500 a 600 millones de euros, que es toda la recaudación de lo que es cuando se pasa la canastita en la misa, en cualquier parroquia del mundo, que la Iglesia Católica tiene más representación diplomática que cualquier otra institución del planeta, o sea, tiene presencia en más países que la ONU y que Estados Unidos. Bueno, la Iglesia Católica cuando pasa, digamos, cuando se pasa la gorra, cuando se colecta, todo ese dinero va al óvulo de San Pedro. Se robaron la recaudación de un año entero. Pietro Parolin, que fue el secretario de Estado de Bergoglio, y Angelo Becciu, que era su número 2, es el mayor escándalo de corrupción de la Iglesia Católica. Trataron de cortarle por esto la cabeza a Becciu, ocurrió todo un episodio absolutamente demencial, porque Becciu terminó ahí en una mazmorra en el Vaticano, ahí parece una torre feudal, y entonces no le quedó otra que acudir a su seguro, y su seguro era una grabación del Papa Francisco autorizando el pago de $1 millón a una organización afiliada a Al Qaeda que se dedicaba a secuestrar cristianos, por ejemplo. Entonces, cuando dijo yo lo tengo grabado al Papa, el Papa, pese a que ya había sido condenado, decidió perdonarlo. Y estuvo, de hecho, generó un escándalo porque se presentó al cónclave este año, y Parolin lo convencer medio mafiosamente de que se vaya.
De hecho, la aparición de Vecchio es algo que complicó terriblemente la candidatura de Parolin, porque fue el recordatorio de ese desfalco criminal. Pero bueno, volviendo a hablar del óvulo de San Pedro, porque si hablamos de la riqueza de los papas y lo que administran los papas, bueno, estas son las cajas. Es una colecta mundial que se realiza especialmente el 29 de junio en la festividad de los santos Pedro y Pablo. Todo esto que yo les conté ocurrió en el año 2020, ¿no? Se compraron un palacio de lujo en South Kensington, Londres, y después le entregaron gratuitamente las instalaciones para que pongan oficinas, lobbies cristianos LGBT, ¿no? Ustedes tenían otra pregunta que era la opulencia, ¿no? La opulencia del Vaticano con los pobres pidiendo limosna afuera. Sí, eso es terror. Yo estuve ahí y es una cosa espantosa. Está, mira, minado de pobres al salir de la parte de la Capilla Sixtina, todo está minado de pobres y adentro una opulencia total. Entonces eso es un absurdo con todo lo que acabas de decir, Nicolás, de que la iglesia implantó una especie de pobreza comunista, porque no puede existir algo tan absurdo como lo que uno ve al estar ahí. Al menos, por lo menos, el que tiene 5 sentidos bien puestos, ¿verdad? Bueno, después, igual a partir de la reforma, la contrarreforma, por aquellos años, como digo, muta, cambia, evoluciona el concepto de cristiano sobre la propiedad, se ayorna, se aburguesa, le encuentra... De hecho, hace poco escuché un cura gallego que me pareció muy elocuente diciendo, no, nosotros tenemos que promover el capitalismo, fíjense que la iglesia más rica católica es la estadounidense, que no recibe nada del Estado porque los fieles tienen plata y donan. Y tiene sentido, no me parece para nada mal, mejor, aunque siempre hubo persistentes grupos así más a la antigua, chapados a la antigua, la concepción comunistoide, por ejemplo, la teología de la liberación. Pero bueno, en fin, hay una cuestión también que tiene que ver con los símbolos de poder, la magnificencia de la autoridad, ¿verdad? La Iglesia Católica probablemente es la que más ha insistido, además la que tiene mejor gusto, me parece que es incomparable, por más que los protestantes le ganan con la música clásica a nivel arquitectónico, la Iglesia Católica es majestuosa en todo sentido, ¿no? Y bueno, la Iglesia necesita que haya pobres de los que ocuparse, además. O sea, es una cuestión central. De hecho, a medida que las sociedades se enriquecen, en general se tienden a laicizar, y es lo que se ve en Europa. Y digo en general, pues por ejemplo, uno de los países que más ha crecido económicamente es Irlanda, y es el más católico de Europa, junto con Polonia, que también le ha ido bastante bien en los últimos años. Entonces tampoco las cosas son así, no son tan nítidas, pero bueno, hay países como Francia, como Italia, como España, tienen una mayoría nítida de población no creyente. Y en países como América Latina hay una mayoría creyente. Territorio que les están disputando también igual de todas formas los evangélicos, que incluso tienen más éxito de eficiencia en la recaudación. Porque la Iglesia Católica tiene muchísimos fieles y también tiene un número inflado que cuenta todos los bautizados, yo me incluyo, por ejemplo, y no soy creyente, y muchísimos así, u otros que ahora son evangélicos, pero están contabilizados como católicos por el tema de que se bautizaron. Además, hay muchísimo menos católicos practicantes que evangélicos practicantes, generalmente también por esto del fervor del converso. Muchos de los protestantes son personas que se convierten a cierta edad y empiezan a asistir a la iglesia de manera asidua. En cambio, muchos de los católicos lo son, pero no van a misa ni una vez por año. Esto también optimiza las posibilidades de recaudación de los protestantes. Ahora, de todas formas, la Iglesia Católica también cuenta con un tesoro inmenso que es las subvenciones, tanto para escuelas como para organizaciones caritativas, como para conservación de patrimonio, donaciones generosísimas que le realizan, en realidad es una financiación que es casi un contrato, es una cosa inexplicable, justamente países laicos como Francia. O sea, literalmente el Estado francés le da millones de millones le da a la Iglesia para sostener sus bienes, el español, el argentino, el mexicano, el paraguayo, los de toda Latinoamérica, países católicos más todavía. O sea, no sé, en América Latina los sueldos de los obispos los paga generalmente el Estado y eso lo financian quienes no son católicos también. Y eso explica también esa gran opulencia, ¿no? Ok. Sí.
Ok, fíjense que me sonó mucho el tema de la teoría de la liberación y más que todo aquí que yo vivo en Venezuela, que está muy marcado por la izquierda. Entonces, como que de alguna manera incentiva a la pobreza, la política, y se une con el tema de la religión. Entonces, para pasar a la penúltima pregunta, es como que de alguna manera se necesita al pueblo en un estado mental pobre para traer como que esa salvación externa, como que desear algo externo que los salve. ¿Por qué ese tema de esa mentalidad de pobreza con respecto no solamente en la política, sino en la religión? Es el mejor método para siempre las personas depender a estos sistemas de poder. Bueno, como te decía, ya cuando tenés una sociedad empobrecida, o si tenés una enorme apetencia por los bienes de las personas, si querés convencer que renuncien a ellos, tenés que convencerlos de que están mal, de que es una maldición, de que conllevan un castigo, de que están vinculados a la podredumbre de la vida material y finita. Y si vos querés un alma pura, bueno, vas a llegar al cielo si estás más liviano en términos materiales, ¿no? Y de bienes. Es una coartada perfecta, digamos, para quedarte con todo el dinero de la gente, permitime decirlo, pero también para someter a las personas. Ya decía Lysander Spooner que la única garantía de libertad política es tener nuestro dinero en nuestros propios bolsillos. ¿Qué significa esta máxima? El dinero te empodera, el dinero te da libertad, te da posibilidades, te permite ser en cierta medida arquitecto de tu propio destino y ganártelo con el sudor de la frente. O fíjate que la concepción judeocristiana está tan reñida con este tema que la manzana prohibida es el conocimiento. El pecado original es saber y es nuestra naturaleza humana. Somos Homo sapiens, o sea, lo que nos hace creadores, incluso, si me permitís, creadores de dioses. Nosotros creamos dioses a nuestra imagen y semejanza. Es nuestra condición de la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad. Pero eso está cifrado como el pecado original por el cual eternamente se nos castiga. El Y, pecado o sea, original. y el castigo es que en vez de vivir en el paraíso, donde las frutas caen de los árboles, vas a tener que trabajar y ganarte el pan del sudor de tu frente. O sea, el trabajo, la realización, es un castigo por el pecado de querer saber. No es una concepción muy humanista desde mi punto de vista. Yo sé que es súper polémico decirlo, pero desde mi punto de vista no es una concepción muy amiga de la humanidad. Y además vos necesitas que el hombre esté conflictuado consigo mismo para que obedezca, para que se convenza de que otro tiene mayor autoridad moral que él para decidir por su destino. ¿Decías, David? Sí, muchas iglesias, Nicolás. Y yo también tuve un origen católico, inclusive tengo sobrinos pequeños, ¿verdad? Que le pintan el pecado original es haber fornicado, ¿verdad? Haber fornicado, pero no tiene nada que ver. El pecado original es eso que vos estás diciendo, el saber, el haber descubierto el saber, el entender, ¿verdad? Entonces, imagínate un poco, estamos en el siglo XXI y todavía estamos en ese choque de conceptos de que se enseña mucho que el pecado original supuestamente la desobediencia a Dios, pero es más bien el hecho que ellos se dieron cuenta de que estaban fornicando y que estaban desnudos, ¿verdad? Ese planteamiento no lo dicen así directo, pero te dan ese concepto o le dan ese concepto a muchos niños. Imagínate, entonces, pero ningún catequista o ningún profesor, lo que fuera, no le va a decir, no, el pecado original fue el hecho de que nosotros somos personas conscientes y que tenemos una conciencia y un conocimiento, ¿no te parece? La historia de la iglesia está plagada de mensajes muy claros de que cuando vos reprimís cuestiones humanas esenciales, terminás en un desastre absoluto. O sea, ellos reprimen o censuran la avaricia, el excesivo ánimo de lucro, lo condenaron y tal, y en realidad están llenos de corruptos, enfermos de la concupiscencia del dinero. Por ejemplo, el cardenal Tarcisio Bertone, que era el primer secretario de Estado de Bergoglio, que se robó. Eso es impresionante. El tipo se robó una millonada para comprarse un helicóptero, moverse en helicóptero con guardaespaldas privados, porque a su vez lo amenazaba la mafia. ¿Y por qué lo amenazaba la mafia? Pues la mafia, con los códigos de la mafia,
le había hecho una donación a un hospital de niños con cáncer, el Hospital Bambino Gesù, Hospital Oncológico Infantil, Niño Jesús, en italiano, Bambino Gesù. Y Bertone se robó la plata para hacerse un baño todo en mármol. Entonces la mafia lo perseguía, entonces le robó a la iglesia para pagarse un helicóptero y unos guardaespaldas. Y esto es súper reciente. Lo sacaron de una patada y lo pusieron a Parolin. O sea, pero esto pasó hace 10 años, o 12, en 2013 creo que pasó. Bueno, se siguen manejando así. O sea, bienaventurados los pobres porque la riqueza es para nosotros. Que es como, no tendrás nada y serás feliz porque nosotros lo tendremos todo y vamos a estar inyectando soma para que seas feliz. Bueno, es lo mismo la represión sexual. Después son todos pederastas, violadores, tienen mujer. Vecchio tenía una amante, Cecilia Marogna. Yo hablé con la tipa, sinceramente, o sea, ya que estamos para contarlo. O sea, es impresionante cómo estas cosas fluyen. Tenía una amante mujer, y es lo mejor que se puede tener en la iglesia, porque después, si no, o un amante varón, pero mayor de edad, porque si no, ya estamos hablando de un crimen terrible. Y de ahí de aquí que el que escandalizar a los niños. Por eso la represión no lleva a buenos lugares. Yo creo que todo este tema de la doctrina de la iglesia está imbuida de una profunda hipocresía, que es como librar una guerra contra la naturaleza, y la naturaleza siempre va a ganar. Y si eso se asume bien, o sea, el tema de la naturaleza humana, yo no estoy diciendo que la iglesia sea, no estoy como Nietzsche diciendo que es todo lo opuesto. No, tiene valores absolutamente cardinales, sobre los cuales todo el pensamiento occidental se ha fundado, incluido el liberalismo. Todos tenemos en nuestro sentido común noción de que es horrible aprovecharse del débil, que es noble solidarizarse con él, que la bondad, el perdón, el afecto, la gratitud, o sea, la fraternidad, el valor de darle otra mejilla existe. Todas esas cosas han sido civilizatorias en gran medida, claro que sí. Pero también está la otra parte, o sea, también tienen toda una parte de fanatismo, de intolerancia, de pobrismo, de autoritarismo, que le ha hecho mucho daño a la humanidad y muchas veces se puede ver pugnando ciertos valores cristianos con antivalores en el seno de la propia iglesia. A ver, hubo un papa formidablemente honesto que fue Juan Pablo I y era un tipo luminoso, lo mataron, pero estuvo y fue papa, o sea, no, y hay muchísimos curas así, que son, digamos, el alma de pueblos en todas partes, que ayudan a los viejos, que realmente se entregan a las tareas. De hecho, a ver, las monjas, las pobres monjas clarisas de Belorado, pues Sor Clara Moya es la clarisa que internan en un manicomio y luego muere en circunstancias más que misteriosas, por no decir matan directamente a los corruptos de la iglesia española por orden de Bergoglio y asociados con la mafia del Partido Socialista. Este caso que les conté, esta entrevista que recomiendo mucho nuevamente en mi canal. Las clarisas de Belorado, misma orden, lo mismo, les querían sacar el convento, tenían una fábrica de chocolates, eran de las mejores chocolateras de España, eran conocidas en todo el país. O sea, literalmente esto parece un cuento, y es real, y está pasando ahora. Y hay hermanas de 100 años en esta comunidad, 100 años de edad, y han mandado a la Guardia Civil a llevárselas como si fueran delincuentes. ¿Por qué? Porque no querían entregar el convento, que ellas cuidaban abnegadamente, y la fábrica chocolatera ya se la cerraron hace un montón, con la que producían abnegadamente, y seguramente me imagino que donaban a las ganancias, o las repartían, o lo que sea, o lo que fuere, no querían entregárselo a un negocio inmobiliario perverso de la mafia de los curas banqueros. Y Bergoglio las excomulgó. Y eventualmente, si los dejan, los van a matar, cosa que yo espero que no ocurra. No debemos permitir que ocurra. Tenemos que concienciar sobre este tema, porque ya hay una que murió de manera terrible. Y no es la única. Una vez me vino a contactar una persona que incluso me ofreció contratarme. Le dije, mire, no es a esto a lo que me dedico yo, pero quería que investigue la muerte del tío, que era un cura jesuita, y que murió en circunstancias absolutamente extrañas, en un accidente muy misterioso, y justo 2 días antes le había entregado todas las tierras que había heredado en una localidad superturística de España a la Compañía de Jesús. Esas cosas también ocurren. De hecho, y el padre Yalix fue un gran, según lo que yo no conozco mucho de él, ¿verdad? Pero dice que fue una persona muy, ¿cómo es que se dice? Fue una persona demasiado positiva para todo lo que él pasó. Yo creo que vos sabes mucho sobre el padre Yalix.
El padre Yalix fue un sacerdote muy bondadoso y además muy intelectual, muy amigo de otro cura con el que hacían tándem que se llamaba Orlando Llorio, que era argentino, Yalix era húngaro, y fueron los mentores en la Compañía de Jesús, tuvieron la desgracia, tuvieron el infortunio de ser los mentores de Jorge Bergoglio, del futuro Papa Francisco, en la Compañía de Jesús. Y bueno, la historia es bastante conocida, ¿no? Quienes hayan visto mis documentales lo saben, pero si hay alguien que no lo sabe, esto viene mucho antes de mis documentales. Esto es un hecho conocido, además, ampliamente conocido, que ha motivado libros como el de Verbitsky, El silencio en la Argentina durante décadas. Bergoglio, a través de conexiones políticas en su momento con la ultraderecha peronista, porque este hombre fue un camaleón que fue de la ultraderecha a la ultraizquierda a conveniencia, digamos. En su momento vinculado a la logia Propaganda Due, una logia protomasónica fascista, dirigida por Licio Gelli, que había trabajado con Mussolini y que fue refugiado por Perón. De hecho, Perón era gran maestre de esta logia, condecorado directamente por Gelli, y había hecho a Gelli embajador plenipotenciario de Argentina. Bergoglio, vinculado con la logia Pedue y con la llamada Guardia de Hierro, que era una organización de ultraderecha peronista católica inspirada en la Guardia de Ferro Humana, que eran filonazis y que mataron judíos, hicieron pogromos en los años 40. Bueno, Bergoglio llega a ser superior provincial de la Compañía de Jesús, y en realidad el cargo le correspondía a Guayorio o a Yalix, a uno de los dos, porque eran los que tenían mayor rendimiento intelectual, trayectoria, respeto de los pares y actividad comunitaria. A ellos no les importó porque no buscaban el poder, pero Bergoglio vivía constantemente remordido por el hecho de que él no merecía ese puesto y en cualquier momento lo podían correr y podían poner a alguno de ellos. Entonces él inventa, en el contexto de la dictadura militar, ya con el golpe de Videla, cuando se empieza a perseguir a las guerrillas, que ciertamente estaban muy vinculadas a curas como Mujica, que también estuvo Bergoglio involucrado, al menos en cierto punto, en el asesinato del padre Mujica, que sí era un cura que había apoyado a los terroristas montoneros. Él inventa que Yalix y Llorio eran curas colaboracionistas de la guerrilla. No lo eran. ¿Eran curas de la opción preferencial por los pobres? Sí. ¿Eran zurdos? Lo eran. ¿Pero estaban con la guerrilla? No, no lo estaban. ¿Tenían vínculos con los terroristas? No, no los tenían. De hecho, los condenaban. ¿Habían tenido algo que ver con Mujica? Nada. ¿Habían tenido algo que ver con Montonero? Nada. Básicamente le caían mal a Bergoglio y punto. Y a ellos, bueno, primero los dejan sin iglesia y ellos van y acuden a él y dicen: ayúdanos, Jorge, nos está pasando esto, nos están persiguiendo, nos están calumniando, nos dijeron que los militares van a venir a llevarnos en cualquier momento. Y él decía: tranquilos, tranquilos, yo los voy a ayudar. Y en el interín los entrega. Verbitsky recoge un documento que yo me he cansado de mostrarlo, incluso en video, en Cancillería, donde Yalix pide el pasaporte y Bergoglio se presenta ahí, habla con Javier Orkoyen, que era el director de Culto y Migraciones del momento, y Orkoyen anota, dice: aquí está la petición formal para el pasaporte, pero Bergoglio, el padre Bergoglio, dice que en realidad mejor no le demos el pasaporte porque este hombre es sospechoso de esto y aquello, y actividad insolvente y subversiva. Básicamente los manda a matar. De hecho, no los mataron de milagro, probablemente porque hubo voces, digamos, otras voces, digamos, de la iglesia, como las monjas francesas, que después las mataron a todas, por cierto, las tiraron los vuelos de la muerte de Alfredo Astiz, pero había algunas, digamos, voces de la iglesia que clamaron por ellos, pero Bergoglio los entrega a los torturadores de la Marina. De hecho, el almirante Macera, que era codirector de la Junta Militar, que era el jefe de la Marina, recibió de las manos de Bergoglio un doctorado honoris causa de la Jesuítica Universidad de El Salvador. Se llevan estos curas, los torturan salvajemente, los destrozan físicamente, sobreviven de milagro. También se llevan a mucha gente que trabajaba con ellos, como la catequista Mónica Mignone, que esa sí no tuvo la suerte de salvarse y fue mutilada, violada y lanzada aún viva al Río de la Plata en uno de los vuelos de la muerte de Alfredo Astiz. La entregó Bergoglio y él llegó a ser papa. De hecho, cuando la dictadura termina, antes incluso, cuando cae la logia P2E por el escándalo del Banco Vaticano de fines de los años 70, presos, suicidados, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Cuando cae la logia P2E, Bergoglio pierde
ese puesto como superior provincial y pasa muchísimos años en el ostracismo más absoluto. Lo mandan a Alemania, no sabía ni una palabra, después vuelve, lo tuvieron viviendo en un colegio y cuando descubrieron quién era y lo que le había hecho a esos pobres curas, lo echaron a la calle y a los 48 años Bergoglio estaba en un hogar de ancianos, 48, en un hogar de ancianos de Córdoba, lavándole los pies a los viejos, incluyendo algunos curas pederastas que los habían mandado ahí para apartarlos, y lo rescata del ostracismo, alguien que había pertenecido a la Guardia de Hierro, irónicamente un judío que había sobreactuado una conversión al catolicismo, Samuel Apfelbaum, que José Luis Manzano. José Luis Manzano, el ministro de Carlos Menem, lo rescata a Bergoglio del ostracismo, porque llegó a ser ministro del Interior, se acordó de él, Bergoglio le escribió una carta a Manzano que acababa de darle unas licencias de radio a la iglesia, pone como condición que rescaten a ese paria, a esa oveja negra que estaba ahí en las sierras de Córdoba en un hogar de ancianos, sin ser anciano, y que lo pongan como obispo auxiliar, entonces en una posición para ser el futuro cardenal, que es lo que fue. Fue el obispo auxiliar de Cuarrachino, un homófobo repugnante que había en los años 90, y luego de su retiro Bergoglio se convierte en cardenal y bueno, de ahí llega a ser papa. De la mano de este hombre que fue el ministro más corrupto del menemismo y que se escapó por las muchas causas judiciales que tenía, prófugo a Estados Unidos, pero luego volvió ya siendo miembro de la Fundación Clinton a los pocos años, y se compró los medios de televisión que mandaban cámaras a buscarlo a él a Estados Unidos y echó a todos los periodistas que lo investigaban, ¿no? Muy poético. Hoy es un respetable empresario que apoya a Javier Milei. Respetable, ¿no? Y Macera también, no sé si el hijo, alguien está ligado a Milei hoy en día. Macera está muerto, así que será algún descendiente, pues Macera está muerto. Respecto a Alejandro... Hay un Macera que estaba... Macera, que estaba en algo estaba haciendo, después te voy a pasar el dato, pero yo leí por ahí, vi por ahí. Un papa especialmente avaro y corrupto que merece ser mencionado es Rodrigo Borgia, de la familia, digamos, de los Borgia, de Valencia, que se enriquecieron obscenamente con el papado, que hacían unas orgías tremendas. También Alejandro VI, ¿no? Lo acusaron de simonía, básicamente él vendía cargos eclesiásticos, todo tipo de sobornos, y tenía muchísimas amantes e hijos ilegítimos. Está el famoso banquete de las castañas de 1501, que fue una orgía con 50 prostitutas y que contribuyó a la imagen de un papado sumido en la depravación sexual. Hay varios óleos muy, muy representativos de los Borgia al respecto, ¿no? Y bueno, era una época en la cual, el siglo XVI, la relación entre la iglesia y el poder político era todavía capital, o sea, las monarquías eran más poderosas claramente de lo que fueron en el feudalismo, pero seguían recurriendo a la iglesia como árbitro. Fíjense el Tratado de Tordesillas, repartieron el Nuevo Mundo, pero todo, India, todo, las Indias occidentales y las orientales, repartieron el planiferio entre entre España y Portugal, el Tratado de Tordesillas, ¿no? Lo hizo la iglesia. Eran las bulas papales, ese es el negocio de las bulas que legitimaban las conquistas, que permitían la colonización de América, por ejemplo, las bulas alejandrinas de 1493. Se concedió a la corona el patronato regio, el control sobre el nombramiento de obispos y la administración de bienes eclesiásticos en América, a cambio de sostener la expansión católica y enviar donaciones. Y ahora hay algunos que se sorprenden de que Bergoglio haya hecho este pacto criminal con la dictadura china y consentir que la Iglesia Patriótica China tenga obispos que están nombrados entre el Partido Comunista y él. Bueno, esto ya lo hicieron con España, con la colonización de América. Dejaban que el rey nombre a los obispos a cambio de que le den plata al Papa, o sea, le garanticen un flujo de metálico. Esas tensiones y esas negociaciones están siempre presentes. Así que bueno, el padronado portugués, por ejemplo, permitía a la corona portuguesa controlar la iglesia en sus colonias a cambio de financiar misiones y enviar tributos a Roma. También tenían reinos vasallos como el de Nápoles y el de Sicilia, y las ciudades-estado
florecientes como Venecia, Florencia, Milán, competían por el favor papal para obtener privilegios en las rutas comerciales, exenciones de censura, por ejemplo, quienes querían tener investigaciones científicas como las que terminaron contrariando los dogmas de la Iglesia, etcétera, sobre la tierra plana, etcétera, necesitaban recibir exoneraciones o habilitaciones o permisos del Papa y se cobraban. Y muchos de estos príncipes tenían que obtener eso, ¿no? Y bueno, Francia, por ejemplo, fue un reino católico riquísimo y la Iglesia se llevó algunas de sus mejores tierras, a tal punto que la Iglesia Católica Francesa llegó a ser la corporación más rica del planeta. Cuando ocurre la Revolución Francesa, el obispo Talleyrand, que era el tesorero de la Iglesia Católica Francesa, se presenta a los jacobinos y dice: yo tengo algo formidable para darles a ustedes. Tengo todos los bienes secretos de la Iglesia, tengo el inventario entero. ¿Qué me dan a cambio? Y lo convirtieron en embajador en el naciente Estados Unidos, donde se convirtió en un próspero traficante de esclavos. Figura interesante la de Talleyrand, que no era de la orden jesuita, pero estudió en una escuela jesuita. Él era el primogénito resentido de una familia que lo desheredó porque era rengo, entonces no podía seguir la carrera militar del padre y se metió en la iglesia, pero era brillante. Y no solo salva el pellejo con esta transacción, ¿no? Con entregar los bienes de la iglesia a cambio de esa embajada clave, sino que luego regresa cuando caen los jacobinos, termina convertido en digamos, miembro, en un asesor clave del consulado, y él, cuando Francia está sumida en la guerra civil y se han muerto cientos de miles y demás, identifica la idea de que solo un caudillo popular puede unificarlos y digamos, ayudarlos en lo que ya era la guerra contra Austria. Entonces identifica un artillero de la baja nobleza, enano y corso, de la hija de Córcega, Napoleón, y dice: este es nuestro hombre, un militar brillante, extremadamente ambicioso, con pensamiento matemático. Y Talleyrand fragua la expedición a Egipto, que fue un desastre total, una ruina económica, pero lo venden como un éxito de la civilización francesa. Lo traen de vuelta a Napoleón, que había cosechado muchos éxitos ya como artillero en la guerra contra Austria, y lo termina invistiendo primero como cónsul, luego como emperador. Es su canciller, y es una figura clave de la historia de Francia, al punto que de hecho él identifica cuando Napoleón se pasa de la raya. Napoleón secuestra un papa, por ejemplo. Napoleón secuestra al papa para obligar al papa que lo corone. Lo raptan. Lo encuentran en una travesía que estaba de cacería y se lo llevan. Y llega al punto, el famoso cuadro, donde Napoleón, ya embebido de poder, no solo secuestró al papa contra su voluntad para obligar al papa que lo corone, lo cual en contra del derecho canónico. Francia había roto relaciones de la revolución con la iglesia. Además, Napoleón no era heredero legítimo porque no era Borbón, bla, 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 bla. Y entonces el papa está ahí medio titubeando y Napoleón se harta y agarra la corona y se la pone él mismo. Y se corona enfrente del papa y el papa está inclinado ante él en vez de él ante el papa. Terminó mal Napoleón. Igual cuando Talleyrand dice: este tipo ya está demasiado megalómano, lo traiciona. Se une con los ingleses después de que Napoleón lo desplace como canciller, y él básicamente fue responsable de la restauración borbónica. Así que el tipo pasó de ser el tesorero de la iglesia del antiguo régimen a el embajador esclavista de los jacobinos en Estados Unidos, a el creador de Napoleón, el canciller de Napoleón, el traidor de Napoleón, y quien termina reinstaurando la monarquía. Y fue incluso, si no recuerdo mal, no estoy seguro, creo que hasta fue primer ministro del Borbón anciano que volvió tras la reclusión de Napoleón Bonaparte. Bueno, amigos, no sé si quieren tratar algo más, pero me parece que ya hicimos un programa bastante completo. Sí, en definitiva cuenta, perdón, ¿existió o no existió un papa pobre, Nicolás? Bueno, pero te acabo de dar una respuesta enorme, y no existió. No existió un papa pobre. Igual te comento algunas cosas más sobre lo que es el escándalo del Banco Vaticano, que me parece tan interesante. El periodista David Gallup publicó en 1984 En nombre de Dios. En nombre de Dios. Que analiza en profundidad los enemigos internos de este pobre hombre, Juan Pablo I, el papa asesinado a los 33 días de su pontificado, ¿no? Hacia 1978 él planeaba un plan
Profunda renovación interna, removiendo a Paul Marcinkus, el presidente del Banco Vaticano, un arzobispo estadounidense, porque habían descubierto graves irregularidades que lo enlazaban con el Banco Ambrosiano, dirigido por el mafioso Roberto Calvi, ¿no? Yalop señaló que el propio arzobispo Marcinkus había sido director de la filial del Banco Ambrosiano en las Bahamas y cuando se hizo cargo del Banco Vaticano comenzó a manejar este instituto religioso, el Instituto de Obras de la Religión, que de hecho ahora lo dirigen jesuitas desde la era de Bergoglio, como una especie de máscara para eludir controles fiscales y realizar operaciones financieras de lo más oscuras, vinculadas también a la trata de personas y de armas. Esta red subrepticia era mucho más amplia. La inteligencia italiana descubrió que Calvi no solo era un hombre de la mafia, sino era un miembro de esta logia protomasónica Propaganda Due, que la formaban ministros, jueces, magistrados, periodistas, empresarios y militares de Italia y Argentina, que tenían las dos sedes, y el jefe Licio Gelli, era un veterano fascista que tenía ciudadanía argentina, pues se la dio Perón, española porque se la dio el general Franco, un tipo peligroso que lo recluta la CIA en la posguerra y que, bueno, ¿no? Es el, como les dije yo, es el hombre que encumbra a Bergoglio como superior provincial a través de sus influencias en la Argentina. De hecho, se dice que Gelli se asoció, fíjense lo que es, ¿no? El juego de los servicios de inteligencia. El fascista Gelli, trabajando para la CIA, se asocia con las Brigadas Rojas, que era una organización comunista, terrorista, para secuestrar y asesinar al primer ministro italiano Aldo Moro, que era demócrata cristiano, en 1978, que aparece muerto en el baúl de un auto. David Yalop indica en su libro que el jefe de la Propaganda Due también fue mediador en lo que fue la fusión del Banco Ambrosiano y el Vaticano, y operaba para la Cosa Nostra y la Camorra. Juan Pablo I se disponía a acabar con este entramado criminal, también había reprendido duramente al dictador Videla en una audiencia que tuvo por las violaciones de derechos humanos y pensaba cortar con el colaboracionismo con las dictaduras militares de América Latina, y también había condenado a los jesuitas de izquierda y a la teología de la liberación por apoyar a las guerrillas. O sea, se enfrentó a todas las depravaciones que había en la iglesia. Los que estaban con los militares de derecha, los que estaban con los mafiosos y la CIA, los que estaban con la Unión Soviética y las guerrillas. Y bueno, así pobrecito lo mataron, ¿no? En 1981 ya había empezado la debacle igual de estos sujetos. 3 años después de que mataron a Juan Pablo, una redada policial allanó la casa de Licio Gelli, descubrió la lista con los 1000 miembros de la logia, todos de las élites políticas y empresariales, y encontraron a Roberto Calvi colgando bajo el puente Blackfriars de Londres, con los bolsillos llenos de ladrillos, documentos falsos y algunos fajos de billetes, ¿no? Muy representativa postal de lo que es la corrupción del Vaticano, por más que hay episodios, ¿no? Está el cardenal Coco Palmeiro, es uno de los más divertidos del 2017, que lo detuvieron con 80 años de edad y varios muchachos en paños menores y una veintena de curas tras realizar una orgía con cocaína, una orgía gay con cocaína, que despertó a los vecinos. ¿Dónde? En la sede de la antigua Inquisición, en el palacio, en el edificio colindante con el Palacio de la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Qué es la Inquisición? Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, estimados amigos, me tengo que ir. Espero que les haya sido muchas gracias. Esto apenas ha sido un tráiler. Pueden ir al canal de Los Liberales por Nicolás Moraz, donde van a encontrar todas las fuentes, la información, donde él aquí hizo simplemente una presentación de horas y horas que él, de un orden, de una manera espectacular y una exposición, él hace todos estos temas, no solamente religión, sino sobre todo política y lo que está detrás de lo aparente. Muchas gracias, Nicolás, por esta hora de conversación y la exposición bastante que me gustó, e incentivarlos a escuchar, que vayan a tu canal y puedan con calma ordenar toda esta información de toda esta hora que se dio. Encantado, y recomiendo también a la gente que verá esto en mi canal que se suscriba al suyo, que estará etiquetado en la descripción. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, David, unas últimas palabras aquí, ya que Nicolás nos dejó. Y bueno, ¿qué te pareció la conversación? Ya, lo único que puedo decir es que no existió un papa pobre y que ya sabemos realmente que los papas están envueltos en
una gran cantidad de situaciones extrañas, ¿verdad? Poco claras. Y esa es la realidad, para quien quiera creerlo y para quien no quiera creerlo. La realidad es una sola, ¿verdad? Esta remera que tengo es negra, no es roja. Así que esa es la realidad. Así es. Ahí está, es decir, el tema es mucho más profundo, es decir, esa parte del dinero, es decir, sigue el dinero y verás grandes verdades atrás de todo eso. A mí me gustó mucho la exposición de Nicolás y bueno, todos los que nos están escuchando en este momento, pues en el canal de él, de los liberales, que él da, es decir, esto que acaban de ver de 1 hora es demasiado corto para las exposiciones casi diarias que él da por tema. Esto es prácticamente, si a aquellos que les gustan realmente estos temas y saber lo que está detrás de lo que nos muestran los medios de comunicación, vayan al canal de los liberales, de Nicolás, y puedan de alguna forma tener más orden en estas ideas, porque al principio como que nos puede choquear. ¿Qué es esto? Se está sacando de la manga, se lo está inventando, está hablando solo. No, esto tiene atrás toda una investigación que bueno, la idea es incentivar a las personas. Y claro, puede decir, incluso las teorías más locas, si están sustentadas y si hay que ponerle el ojo. Entonces, bueno, gracias David por traer el invitado y bueno, tener esta hora de conversación junto a Nicolás. Últimas palabras. Bueno, estaremos siguiendo varias cosas, varios temas. Como ya dijiste, van a encontrar una amplia información en el canal Los Liberales, Nicolás Moraz. Y también una conclusión, ¿verdad? De que lastimosamente no existe ninguna religión que no pida dinero. Yo no conozco. No conozco una religión que no pida dinero. Hoy, en el siglo XXI. Simplemente Perfecto. eso. Perfecto. Bueno, sin más nada que agregar, gracias por las personas que nos acaban de acompañar en esta hora de transmisión y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Proyecto Orión con invitados sorpresa, porque este no se lo esperaban. Muchos comentarios ahí diciendo, vaya, qué sorprendente, Nicolás en estos canales por aquí, efectivamente. Entonces vamos a traer más invitados aquí próximamente. Entonces que tengan muy buenas noches para todos ustedes. Hasta pronto.